Welcome, my dear students, to this Fluids and Dynamics class. Today, we're going to finish up our kit bashing exercise we've been doing in the presential class, and we're going to begin working on our particles simulation, which is we are going to use Bifrost. So that's what we're going to do today. It's going to be a very exciting class, and just keep watching, ¿ok? Así que bienvenidos sean ustedes, mis queridos estudiantes. Vamos a terminar en esta clase el ejercicio de kit bashing que estábamos realizando en clase presencial, y además vamos a comenzar a trabajar en la simulación de partículas utilizando Bifrost. Entonces, bueno, para comenzar, como habíamos visto en la clase anterior, teníamos que modelar 10 fragmentos de edificio y texturizarlos. Aquí yo les muestro los míos. 10 diferentes. Yo solo utilicé 4 texturas distintas: vidrio, estuco, aluminio café y ladrillo, para hacer todos mis objetos. Como podrán ustedes ver, son más o menos simples, no son demasiado complicados. Ya vimos en clase cómo a partir de un cubo podemos nosotros modelar. Vean, algunos de ellos son más o menos simples. Tiene diferentes formas cada uno de ellos. Este se parece mucho a este. Bueno, miren, este tiene las ventanas arriba y este las tiene en medio, ¿verdad? Como les dije, algunos de ladrillo. Este tiene un balcón de vidrio. Todo esto es sencillo de hacer más o menos, es un poco laborioso, tratará uno algún rato, pero veremos cómo el resultado es muy impresionante con solo 10 piezas. Entonces, bueno, yo las desplegué así para que ustedes puedan verlas todas, pero todas tienen que estar justo en medio, ¿verdad? Justo donde fueron creadas, todas ahí encimadas. Y bueno, ya esto es lo que se refirió a lo que fue el modelado y el texturizado de estos objetos, ¿verdad? A partir de esto, tengo que seleccionar todos mis edificios y vamos a introducir nuestro sistema de Mesh, ¿ok? Entonces me voy a ir a mi menú de FX, aquí tengo mi menú de Mesh y voy a crear una red de nodos Mesh. También optativamente está aquí en Mesh y es este cuadrito que está aquí. Este cubito le damos un clic y eso nos ha creado ya nuestro sistema Mesh. Entonces, como habíamos visto anteriormente, las repeticiones se hacen y no aparecen los diferentes objetos, aparece solo un objeto, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a comenzar por hacer esta distribución en el nodo de distribución de un solo punto. Y a partir de esto, las posteriores, bueno, vamos a incrementar y guardar. Recordemos que de repente puede tronar y podemos perder nuestro trabajo. Y aquí vamos a añadir en mi red de Mesh, vamos a añadir el nodo de Replicator. Y esas réplicas, vamos a comenzar con 10 réplicas. Pero vamos a hacer el offset más largo hasta que estén separadas cada una de ellas. Ahí están. ¿Okay? Vamos a poner otro replicator. También vamos a hacer 10 réplicas. Solo que ahora no quiero que sean en la posición de Z. Vamos a ponerle 0 aquí, sino en la posición de X. ¿Ok? Entonces quiero que se hagan como calles. Vean cómo quiero que algunas estén más pegadas en uno de los ángulos. ¿Okay? Y en el otro, en mi otro replicator, que estén más separadas. Corre hasta menos 10, pero recuerden que yo le puedo poner aquí menos 100 si quiero. Es demasiado, por supuesto. Y lo que quiero es aparentar que hay como calles entre estos edificios, ¿ok?
que automóviles pudieran desfilar por esos edificios. ¿Ok? Vamos a ver los parámetros de esto. Distribución lineal. Ya tenemos nuestros replicators. Fíjense, olvidé algo. Y bueno, esto sirve como de aprendizaje. Si quiero deshacerme del sistema y empezar de vuelta, puedo ponerle aquí con el otro botón de mouse Delete Network. Y esto me borra toda la red completa. Mis objetos aquí siguen, nada más que están invisibles. Tengo que ir al channel box y tengo que encenderlos. Entonces olvidé una... no todos, sino que bueno, para hacerlos todos al mismo tiempo puedo utilizar el Attribute Spreadsheet. Y aquí en visibilidad les puedo poner 1 a todos y encenderlos a todos de un solo golpe, ¿ok? Lo que olvidé fue al momento de crear mi red, y es lo malo de crearlo con este botoncito de aquí, que no te da las opciones. Hay que crearlo desde el menú y con las opciones del menú. Y bueno, de hecho sí lo tenía en instancias, pero me quería asegurar que mi sistema lo estoy haciendo a través del instancer, ¿ok? Aquí le puedo poner un nombre a mi red, puede ser edificios o módulos o el nombre que yo quiera, aplicar y cerrar. Y ahora sí, a partir de aquí ya podemos trabajar como veníamos haciendo. Habíamos dicho que en el nodo de distribución íbamos a utilizar un solo punto y vamos a meter un replicator de 10 réplicas y con un offset suficiente para que no estén pegados esos edificios, sino un poquito separados. Y vamos a meter un segundo replicator. Okay, ese replicator le voy a quitar de una vez el offset en Z, perdón, y le voy a poner 10 réplicas nuevamente y el offset va a ser en X. Me gustaría que estén más separadas para que haya espacio como para que pasaran automóviles por ahí, tal vez menos 30. Demasiado. Ahí me gustó un menos 16 aproximadamente. Okay. Y vamos a hacer un último replicator. Y en este caso el offset va a estar en Y. Y aquí tengo que pensar cuántos pisos quiero que tenga mis edificios. Yo creo que unos 5 pisos, por ejemplo, estaría bien. 5 réplicas y la posición en Y tiene que ser justa. Esto lo puedo ver más fácil en mis ventanas ortogonales, evidentemente. El chiste es que cada una de las partes del edificio anterior quede encima del otro. Y por eso les recuerdo que todos los hicimos del mismo tamaño, ¿verdad? Creo que ahí justo está. Y bueno, ya eso se empieza a ver interesante de por sí, ¿verdad? Pero habíamos dicho que lo interesante de todo este asunto era precisamente que podía colocar de manera aleatoria diferentes edificios a lo largo de mis modelos, ¿verdad? Entonces voy a guardar aquí mi trabajo antes de hacer este nodo y vamos a hacer este nodo que se llama ID, ¿ok? Este nodo que se llama ID ya randomizó de alguna forma la fabricación de mis edificios. Sin embargo, todos son iguales, ¿verdad? Esa es una forma, ¿no? Cada uno de ellos es más o menos conformado por las mismas partes y es por lo tanto unitario, pero fíjense cómo si muevo mis módulos de ID abajo, entre los dos primeros, ofrece resultados distintos en cada uno de ellos. Vamos a ver.
No se puede poner hasta abajo, no, pero se puede poner en el siguiente piso, en medio. Solo cambia si lo pongo exactamente en el de hasta abajo, en el module ID, ¿verdad? Bueno, y esto es porque nos falta todavía otro nodo, este que se llama random. ¿Okay? Fíjense cómo este que se llama random ya me hizo algunos parámetros cambiados. Muy bien, y esto es porque en mi módulo de ID tengo que dar de alta una cuenta específica. Vamos a poner aquí 10, que son el número de casitas o de edificios que teníamos. Y vemos como aquí ha ya mezclado varios de ellos, ¿verdad? De diferentes formas. ¿Ok? Solo que como podemos ver se nota un patrón, ¿verdad? Y ese es porque lo tenemos en tipo lineal, pero si cambiamos este a random, vean cómo ya hizo muchísimo más aleatoria la colocación de esos edificios, ¿verdad? Entonces, fíjense todo el tiempo que nos hubiéramos tardado en modelar una escena como esta. Vamos a ponerle un piso, vamos a ponerle crear un plano. Y ese plano vamos a hacerlo más grande. Ahí no está mal. Lo que vamos a hacer es entrar nuestros edificios. Y les recuerdo que para moverlos no puedo seleccionarlos nada más y tratar de moverlos, sino que tengo que utilizar aquí un nodo que se llama transform. Y ahora sí, este nodo de transform sí lo puedo mover. Vamos a moverlo en la posición de X para que quede más centrado. Estoy apretando la tecla de control al mismo tiempo que arrastro aquí en los numeritos. En varias ventanitas de Maya funciona de esta manera. Y en Z también lo voy a mover hacia abajo para que quede, como ya dijimos, centrado en ese plano. El plano lo puedo modificar para que se adapte más a la posición de la ciudad. Y bueno, y también lo tengo que mover un poco para arriba porque están mis edificios metidos en el piso, ¿verdad? Entonces tengo el control de Y también. Y con mucho cuidado lo puedo depositar en su lugar, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Le puedo poner también un material, nuevo material. Puede ser un Lambert, y este Lambert puede ser color como calle, carretera, no sé, hay calles que son más oscuras o hay calles que son más claro el pavimento o el cemento, entonces, bueno, o sea, así lo voy a dejar en un grisecito, ¿ok? Y bien, como pueden ustedes ver, bueno, me hubiera tardado una cantidad de tiempo bastante pronunciada si hubiera querido hacer esto de manera manual, ¿verdad? De hecho, podemos hacer una animación en la cámara, un movimiento de side dolly. Fíjense, para esto voy a crear... no es bueno animar con la cámara de perspectiva que viene default porque es una cámara de trabajo y tiene varios de sus parámetros bloqueados. Lo mejor que podríamos hacer es crear una nueva cámara nosotros. Una nueva cámara nosotros y a esa cámara ponerle inmediatamente el nombre. Le voy a poner aquí render cam 01. Y bueno, con esta sí ya podría trabajar. Tal vez quiera comenzar
de este lado. Vamos a encender momentáneamente nuestro umbral de resolución para ver lo que vería la cámara. Me gustaría más que fuera desde un ángulo pegado al piso, como si fuéramos un coche o una persona que va caminando por este lugar. Y bueno, aquí le voy a poner una S de animación. Vamos a ver, digamos que queremos que dure, no sé, unos 20 segundos. Si estamos trabajando a 24 cuadros por segundo, 240, 480, ya lo saqué por lógica, 24 por 20, son 480 cuadros, 480, eso es lo que va a durar en animación, y en el cuadro 480 ya habrá hecho todo el recorrido del dolly. Tal vez ahí antes de que salga de cuadro la cámara, y nuevamente una S de animación. Entonces lo que debe haber obtenido es un movimiento de side dolly, ¿verdad? Que muestra mis edificios y mi ciudad construida proceduralmente, ¿verdad? Esto se llama procedural porque puedo cambiar en cualquier momento la composición de la estructura de mis edificios, con cambiar nada más. Por ejemplo, aquí en el módulo del ID tiene este que se llama Random Seed, que es una semilla, la semilla del azar, digamos, de donde proviene el azar. Entonces, si yo cambio este numerito, cambia el azar de todos mis edificios. Vean cómo ahora ya todos cambiaron y son distintos. Hay tantos cambios como numeritos hay. No sé cuánto se le pueda poner, tal vez no más de 100. No, sí. Se puede abrir esto y puede potencialmente miles, ¿verdad? De cambios distintos. Entonces mi director me puede ir diciendo uno por uno, a ver, ese no, ese no, ese no, ese no. Fíjense como el random seed 0 pues no produce nada, ¿verdad? A mí me había gustado el que teníamos, aunque ya tal vez no se pueda repetir así de fácil. Así, aquí está. Me había gustado la configuración que tenía. Así que lo voy a dejar en 1, pero vean lo sencillo que es rápidamente cambiar. Por ejemplo, no me gusta esta estructura. Bueno, ¿qué le parece esto? ¿Qué le parece esta? O tal vez esta, miren, esta me gustó con unos balcones acá arriba. En fin. Todo esto permite hacer todo este tipo de trabajo muy rápido. Y bueno, y ahora se preguntarán, ¿y dónde están los dinámicos, profesor? Pues ya habíamos platicado acerca de que esto se le puede animar de manera automática con audio, ¿verdad? Entonces, para ello, podemos incluir aquí un módulo de audio, que es este primero de aquí. Obviamente este no va a ir aquí, sino que lo tenemos que acomodar. Recuerden que hay modo espectro y podemos cambiar los parámetros de cuáles son las funciones que va a afectar este audio, ¿verdad? Entonces voy a cargar y voy a buscar aquí un audio. Creo que por aquí tenía uno. Y sí los había sacado en WAV yo también, ¿eh? ¿Cuánto dura este audio? ¿Cuánto tiempo dura? 240 cuadros, de hecho. Yo le había puesto 480, vamos a dejarlo así en... No, lo voy a cerrar, sí, a 240 cuadros, que es lo que dura mi audio. 240. Bueno, antes de ello, 480 cuadros. Voy a... Vamos a poner aquí también 480. Ya. Voy a seleccionar mi cámara con este botoncito de aquí y ya no quiero que dure 480, entonces aquí le puedo apretar con mayúsculas y darle un clic y entonces puedo mover el cuadro. Lo voy a mover al cuadro 280, que es donde termina mi audio, ¿okay? Y luego voy a cerrar aquí mis cuadros a 280, ¿okay? Ya moví mi animación, ahora va a ser un poco más rápida y va a tener la longitud de ese
audio, ¿verdad? Que ese audio, por cierto, déjenlo busco. Mm, Ténganme paciencia, no me acuerdo dónde lo dejé. Aquí está, en nuestra carpeta de dinámicos y fluidos. Me la voy a traer acá para que la vean. Y tengo ese audio que se llama Dusty Circuit, ¿ok? Parece que es el mismo. Y bueno, les recuerdo que ese lo tengo que tirar aquí en la línea de tiempo. De hecho, no es el mismo porque no abarca los 280 cuadros. A ver, vamos a fijarnos en el módulo de audio, que fue lo que cargamos. Dusty Circuit 2. Pues yo pensé que era eso. ¿Cuánto dijo? Es que dura 240 cuadros. Bueno, voy a mover nuevamente mi línea de animación aquí a 240 cuadros. Listo. Y lo voy a cerrar a los 240. ¿Okay? Ahora, recuerden que aparte de cargar el audio en el módulo de audio del Mesh, también se tiene que cargar en la línea de tiempo. Podría no cargarlo en la línea de tiempo, porque pues realmente lo que estoy utilizando son los datos de esta música o de este WAV. Y de hecho, si es WAV, no es MP3 lo que vamos a utilizar. Los datos de este WAV no los está utilizando como audio, sino los está utilizando como datos. En cambio, aquí sí los utiliza como audio. Entonces, si quiero tener una noción de cómo va a sonar al mismo tiempo de cómo se va a ver, pues lo tengo que poner en ambos lugares, ¿verdad? Entonces, ya que lo he puesto, puedo reproducirlo y ver cuál es el resultado. De hecho, hay un poco de animación, pero es muy poca. Vamos a ver esto. Qué fastidia esta cosa. A ver, vamos a cargarlo de vuelta. Ahí está. Ahorita no es muy notorio porque la cámara está en movimiento. Entonces vamos a verlo momentáneamente desde la cámara de trabajo. Bueno, y aquí lo que me estoy fijando y estoy buscando, déjenle bajar un poquito el volumen. Tiene su propio volumen Maya, para que no nos distraiga tanto lo que estoy buscando es el movimiento, que no veo mucho, ¿verdad? Y esto puede ser también porque este módulo de audio está en una parte jerárquica que no le corresponde. Voy a probar ponerlo aquí. Si lo movió más abajo en el siguiente, ahí. O arriba. Ya. Lo probemos nuevamente. No logro ver. Voy a subir la escala a 300 en Y para, si lo está haciendo, que sea más notorio. Recuerden que esto tiene que estar, por cierto, aquí con el otro botón del mouse sobre la línea de tiempo en playback speed, y tiene que estar en real time para que se oiga el audio, ¿verdad? Muy importante. Me parece que voy a cargar nuevamente el audio para ver si me da algún mensaje de error. No, todo está bien. No veo movimiento ahí, así que vamos a ponerle también en X y en Z 300. Puede ser un bug. Voy a incrementar y guardar antes de continuar. Vamos a intentar ponerlo un escalón más arriba en la jerarquía.
No, pues no sé por qué debería de funcionar, tal vez pegado al módulo de ID. Es muy extraño, vamos a borrarlo. Tal vez tú tienes un error por un bug. Eso puede pasar, entonces lo voy a borrar, lo voy a volver a poner. Voy a volver a cargar la misma pista de audio. Y bueno, veamos a ver si funciona. Ahora sí funcionó. Ok, ahí está funcionando, ¿verdad? Son bugs que tiene el programa, eso puede pasar. No se desesperen, nada más traten de borrar los objetos y volverlos a crear. Ahora lo voy a poner en otros ángulos, en otros ejes 30. Y fue demasiado, pero quiero ver. Quiero ver el efecto de esa música en esos edificios. Me parece que ahora sí podemos poner este módulo de audio, ya que vimos que está funcionando en otra posición distinta. Vamos a probar debajo del último replicator, perdón. Ok, esto ya afecta más a los edificios de más adelante. Vamos a ponerlo debajo del siguiente replicator. Ok, esto ya afecta a todos los edificios, ¿verdad? Bueno, y todo esto es muy experimental, ¿verdad? Es una forma muy interesante de hacer efectos visuales, es decir, más que efectos visuales quise decir motion graphics, que es para lo que tiene utilidad todo este tipo de técnicas. Miren, aquí con más moderados las escalas, me parece que está mejor, ¿verdad? Tal vez hasta menos inclusive. Puedo dejar así en un cuadro intermedio y a partir de esto tal vez en 3 cada una. Eso ya parece más como de caricatura de Disney, ¿no? Podemos verlo a través de nuestra cámara animada ahora sí. Si lo hiciéramos fotorrealista, imagínense, se vería bien raro, ¿no? Que en la ciudad estén los edificios al ritmo de la música. Algún anuncio para Sony o alguna marca que esté dispuesta a pagar el dineral que cuesta nuestro trabajo, ¿verdad? Bueno, pues este es un breve introducción a cómo hacer, un ejercicio ya más avanzado acerca de lo que es los dinámicos con Mesh y cómo los podemos utilizar. No nada más podemos arrojar al piso y que se rompan o hacer cositas que cuelguen y que vayamos chocando con ellas, sino que también se puede hacer este tipo de animación dinámica a través del audio. Si quisieran renderizarlo, se los puedo aceptar este ejercicio como un Playblast y me lo pueden entregar a manera de Playblast, pero si quisieran renderizarlo tendríamos que introducir una luz. Vamos a poner aquí una luz direccional. Aquí está nuestra lámpara. Vamos a poner aquí momentáneamente nuestra cámara de trabajo para poder ver bien dónde está esta lámpara. Y fíjense, con la luz seleccionada le puedo poner mirar a través de lo seleccionado y a donde está apuntando esa cámara es como si fuera el sol, digamos. ¿Okay? Entonces, digamos que la quiero poner, no lo sé, algo así. A ver, veamos. Incrementemos y guardemos. Y encendamos las luces y las sombras. Eso no está mal.
vez algo así. En el viewport se ve más o menos, pero si mandamos a hacer un render de esto, escojamos algún cuadro, por ejemplo, no sé, tal vez ese. Tendríamos que abrir nuestras opciones de render, asegurarnos que estamos trabajando con Maya Software. Tal vez para que quede muy bien ese render le podemos poner aquí calidad Production Quality, y donde dice Ray Tracing Quality, encenderlo con esas dos cosas y mandemos a hacer un cuadro de esto. Obviamente en Mental Ray o en Arnold o en V-Ray o en cualquiera de los renderers que ustedes quieran, podría quedar muchísimo más interesante. Podríamos ponerle materiales más especializados. Ahorita hicimos pues, cosas muy simples, ¿no? Esto se puede hacer muchísimo más, con más cuidado, con más modelado, y podría quedar, no se ve nada mal, ¿verdad? Para haber sido hecho en Maya Software. Se podría hacer con otros materiales y podría quedar pues muchísimo más vistoso e increíble, ¿verdad? Pero bueno, no, así lo vamos a dejar para esta sesión. Al final me lo pueden entregar, ya dije, como un Play Blast, o pueden hacerlo un render. Esto hubiera quedado mejor, sin tanto espacio abajo libre. Yo lo puedo todavía cambiar, ¿verdad? Con mi cámara seleccionada, ¿verdad? Hasta el ras ese ahí. ¡Oh! Y tronó Maya, qué barbaridad. Bueno, y eso es lo importante de estar guardando frecuentemente, como habíamos dicho, ¿verdad? No perdí mi trabajo, ahí está. Entonces, bueno, con esto terminamos este primer ejercicio de Kitbash, y ahora empecemos a trabajar el siguiente ejercicio. Muy bien, mis queridos alumnos, y para continuar vamos a hacer un último ejercicio de esta plataforma que se llama Mash, para ver cuáles son algunas de las cosas que podemos hacer, además de lo ya visto. Voy a venir acá a mi ventana de top y vamos a dibujar una curva. Voy a crear con Curve Tools un CV Curve con opciones para que sea 3 cúbica. Okay. Y voy a dibujar así una curva más o menos al azar, un recorrido. Quiero que unos objetos sigan este recorrido, tal vez que por aquí pasen por abajo, luego vengan por acá. Y no sé, una curva más o menos al azar, ¿verdad? Digamos más o menos de esas dimensiones y de esas proporciones. Ok, y esta curva pues es tridimensional. Ahorita está toda en el piso como si fuera una manguera tirada, pero vamos a levantar algunas partes. Vamos aquí a Control Vertex. Vamos a mover algunos de estos vértices para que la trayectoria suba y baje. Por ejemplo, aquí podría curvarse para abajo, podría empezar desde más arriba, más abajo. Imaginamos que es como un avioncito, ¿no? Volando, la trayectoria que va a seguir. Entonces es como va a volar ese avioncito, ¿no? Acá se va a levantar y en cambio acá puede bajar más. Entonces acá sube para arriba.
aquí se cruzan, entonces voy a bajar este para que este pase por abajo. Este suba otra vez. Darle tridimensionalidad a esa curva. Puedo modificar mi curva como yo quiera, como si fuera una montaña rusa también, ¿no? Que vuele por los aires. Bueno, aquí tengo ya mi curva. Esta es la que voy a utilizar para hacer la animación. Esa es la trayectoria que va a seguir mi objeto. Tómense el tiempo de hacerla bastante tridimensional, que tenga subidas y bajadas y vueltas. Está bien. Segmento me gustaría hacerlo un poco más tridimensional. Y bueno, ya que la tenga lista como yo quiera, me voy a asegurar que toda la curva esté por encima del eje de XZ, del plano de XZ, para que esté volando acá en el aire, ¿no? ¿Ok? Y vamos a hacer un simple cubito. Voy a crear un cubo. Aquí está este cubo. Podemos tal vez ponerle un bevel en Edit Mesh, bevel. Cambiarle la fracción tal vez a 0.2 para que no sea nada más un cubo, sino tenga relieve, ¿verdad? Así lo vamos a dejar muy simple, nada más un cubo. Y bueno, este cubo lo vamos a ya convertir en un sistema Mesh. Entonces me voy a ir a FX, a mi set de menús de FX, y vamos a crear un Mesh Network. En este caso queremos que sea Mesh. Le vamos a poner a no sé, me imagino muchas cosas que se pueden hacer con este efecto. Vamos a ponerle por ahora cubo, nada más, ¿ok? Y le vamos a poner aplicar y cerrar. Entonces ya tenemos aquí nuestra red de cubitos duplicados, el cubo reproducido. Nuestro cubo original está invisible, aunque todavía podemos acceder a sus parámetros. Recordemos que todo esto es paramétrico, es decir, ya que terminé mi trabajo puedo venir a esta forma y hacerle cambios, y se van a representar a lo largo de toda la cadena de nodos. Y bueno, tenemos aquí nuestra distribución, ¿verdad? Y nuestro cubo. Entonces, para que este cubito se adopte a la trayectoria de la línea, tengo que crear un nodo que se llama aquí curva, ¿verdad? Curve. Y este me permite integrar una curva dentro. Tiene aquí su primer parámetro, es la curva que vamos a utilizar. Lo tengo que obtener desde el outliner. Esa curva, con el botón en medio del mouse, la jalo y la tiro adentro de este lugar. Y vean cómo mis cubitos ahora se pusieron cerca, ¿verdad? De donde está la curva, y uno de ellos ya está metido ahí en la curva. Vamos a ponerle el cuadro 0 para que vean cómo está en el inicio de la curva. Y están así raros porque esto tiene que ver con la distribución. Si yo voy aquí a distribución y cambio mi distancia de distribución, la pongo en 0, vean cómo todos se adaptan a la trayectoria, ¿ok? Le voy a poner aquí aparte que centre la distribución en la línea. Entonces vean cómo ahora ya tengo una serie de cuadritos, y si yo reproduzco ahora mi animación, le ponemos play, los cuadritos empiezan a moverse a lo largo de esa curva. Y ahorita lo estamos haciendo con simples cubos nada más, pero estos podrían ser carritos, o podrían ser naves espaciales, o podrían ser meteoritos, o cualquier objeto que ustedes se puedan imaginar, ¿verdad? Vamos a hacer más larga nuestra animación. Le voy a abrir unos 500 cuadros. Y bueno, tenemos el número de puntos
ahorita tenemos 10, pues son 10 los cubitos, ¿no? Si yo aumento el número de puntos, evidentemente llega el momento en el que hasta se empiezan a empalmar, ¿verdad? Vamos a ponerle unos 200 cubitos y ahora es como una especie de línea continua, ¿verdad? Que va avanzando a lo largo de la línea que nosotros hemos dibujado. Por eso era importante hacerlo tridimensional, para que haga rizos y todo tipo de malabares mientras avanza por esa trayectoria, ¿verdad? Entonces fíjense cómo en la curva, aquí en Curve, tengo algunos parámetros. Tengo esto que se llama Step. Entonces, si yo tengo muchos y quiero que como quiera estén separados, puedo aumentar esto hasta que se hacen más a lo largo de toda la curva, ¿verdad? Con esto puedo aumentar el intervalo entre ellos, la distancia entre ellos, o hacerla más corta, ¿verdad? Hasta que es otra vez como una línea. De hecho, ya la bajé tanto que a lo mejor hasta puedo bajar el número de puntos de distribución. Ya nada más ocupé 53 porque ya hice más corta mi línea. Entonces puedo hacerla más larga, puedo aumentar los objetos, puedo hacerla una continua o aumentar los espacios. También tengo la velocidad de animación. Esto modifica, entre más alto es, pues más rápido corre a lo largo de la trayectoria. Puedo poner 5, por ejemplo, y ahora va rapidísimo, ¿verdad? O lo puedo hacer mucho más lento. Si le pongo menos del parámetro, menos de 1, 0, pues obviamente ya no avanza. Y puede ser muy lenta, o puedo controlar pues la velocidad, ¿ok? Vamos a dejarla como en un 3. Bueno, también tengo esto que dice Velocity Random, o esto es cambiar la velocidad al azar, ¿ok? Entonces, vean como si empiezo a meterle el número de estos, conforme lo levanto más, empiezan a separarse, a avanzar de distintas formas, ¿verdad? Ya no es una línea continua, sino es algo más orgánico de alguna forma, ¿ok? Entre más lo aumento, más es esa variación entre la velocidad entre algunos objetos. Vean cómo algunos van lentos y otros van rápido, y unos aceleran y otros en ciertos lugares. Entonces esto también le da otro tipo de apariencia más caótica, ¿verdad? Menos ordenada. Tengo también esto de Velocity Noise. Esto le puedo aumentarla junto con mi Velocity Random, y produce diferentes patrones y diferentes velocidades. Bueno, y aparte puedo decirle que empiece o termine en diferentes lugares. Vamos a bajarle esto para ilustrar esto más fácil. Bueno, ahí es un continuo. Y le puedo decir que en lugar de empezar al principio de la curva como ha venido haciendo, ahorita que llegué al final, por ahí del 330 se acaba, ¿ok? Vamos a cerrarlo a los 330 cuadros. Le puedo decir que en lugar de comenzar al principio de la curva, empiece más adelante. Por ejemplo, empiece, pues no sé, como a la mitad de la curva. ¿Ok? Y fíjense cómo ahora mi animación comienza desde ahí. Y al momento de comenzar de regreso, ahora comienza desde esta parte, ya no desde el principio. Entonces yo le puedo cambiar el lugar donde entra o donde sale. También este de Clip End puede terminar mucho antes del final, ¿verdad? De la curva. Y ahí terminó. Ya no siguió todo el resto de la trayectoria. Entonces le puedo indicar qué partes de la curva tiene que seguir. Le puedo meter también esto que se llama Roll, que es que dé vueltas, que haga como las motocicletas que agarran así la carretera y conforme la curva se van inclinando. Eso pueden hacer. Eso es lo que es el roll. Bueno, aparte tengo fuerza y tengo otros parámetros
Por ejemplo, este random strength, si lo bajo, también hace algo similar. Eh, Avanzan a diferentes velocidades, diferentes en partes de mi animación. Y bueno, nuevamente si me vengo aquí a distribución, puedo cambiar el modo de distribución. Por ejemplo, puede ser puedo añadir un nodo de señal que habíamos utilizado anteriormente para hacer animaciones con una animación extra encima que metiera una onda matemática. Entonces, una función de onda matemática o de wave, y vean cómo al momento de integrar empiezan a ser más caóticos, ¿verdad? Ya no siguen la línea exactamente, sino que empiezan a correr alrededor de ella. Podemos cambiar algunos parámetros de esta onda. Para empezar, es muy rápido ahora. Vamos a hacerlo un poco más lento. Ok. Y en mi función de señal puedo cambiar algunos parámetros. Por ejemplo, tengo también rotación y tengo escala. En escala, por ejemplo, podemos hacer 3x3x3, así tenemos cuadritos más pequeños y más grandes, y vean cómo va cambiando conforme van avanzando. También puede ser la rotación, podemos hacer que vayan dando vueltas. Esto más, esto 90. Vean cómo también giran. Que pueden girar hasta 360. Y ahora vemos que giran en varios sentidos, ¿verdad? Entonces, bueno, todo esto empieza a ser más interesante. Esta animación, que podría ser un motion gráfico, podría ser un efecto de otras cosas, como vamos a ver en unos momentos. Me gustaría más variación de escala. Vamos a ponerle 10x10x10. Que sean un poco más grandes. Bueno, y se puede probar todo tipo de parámetros para alcanzar resultados únicos y distintos. Vean cómo hace que tengan un tamaño más pequeño. Puedo cambiar el tipo de octavas de ruido que produce esto para que tenga más detalle. Me había gustado más al principio, 3x3x3, aunque sea pequeñito, ¿ok? Bueno, obviamente puedo regresar siempre a mi objeto. Esto es lo que decíamos que es procedural, ¿verdad? Yo puedo regresar en cualquier momento a mi cubo original, y ese cubo original, cambiarle las dimensiones. Ahorita es invisible, pero lo puedo hacer rápidamente visible. Entonces lo puedo hacer, por ejemplo, más grande, y eso va a afectar inmediata y directamente el resultado que vamos a tener a lo largo de esta animación, ¿verdad? Digamos que ahí me gusta más o menos de ese tamaño. Y ven, tenemos ese desfile de objetos moviéndose a lo largo de esa curva. Y fíjense, si probamos ponerle
aquel efecto que habíamos visto que se llama Tails. Aquí voy a incrementar y guardar. Mesh Editor. Le voy a añadir el que se llama Trails. Trails y aquí tenemos esos trails. Vamos a dejar que corra un poquito la animación para verlos. Ok, aquí están. Vean cómo esto empieza a aparecer como el poder de algún superhéroe maligno o algún poder mágico. También depende de la textura que le pongamos a los tails, ¿verdad? Y podemos hacerlos un poco más... más grandes, tail scale, para verlos mejor. Y tal vez más largos, que duren más tiempo. Les voy a poner que duren 100. Y un poquito más gruesos. Vamos a ver un poco esa animación. Duran 100 cuadros, es demasiado. Me gustaría que desaparecieran un poco más rápido. Ahí está mucho mejor. Empieza a hacerse una animación de esas, de esos tails animados, ¿verdad? De esas colitas animadas. Tal vez muy larga, tal vez me gustaría que fuera más corto. Me pasé, bueno, ahí va de vuelta. Esto realmente lo podríamos ver mejor en un Play Blast, ¿ok? Vamos a ponerle algunos materiales para ver cómo se vería renderizado en Arnold. Vamos con nuestro cubito original y a este le vamos a poner un nuevo material, Arnold, hay Standard Surface. No sé, se podría hacer del material que ustedes gusten de los presets. Yo lo voy a hacer de cobre, copper. Y las colitas, vamos a ponerles también un material. Hay estándar. Se me ocurrió el de cabello también. No, hay muchos experimentos que se pueden hacer con esto, ¿verdad? Vamos a ponerle también un preset de agua, por ejemplo. No sé, puede ser. Puede probar uno de diferentes cosas a ver qué se ve mejor que las demás. Yo lo voy a hacer de plástico. El de plástico trae un color azul por default. Vamos a colocar un piso, un plano para que pueda proyectarse las sombras. Plano. Va a ser ese plano mucho más amplio. Le vamos a colocar a ese plano también un material ahí estándar. Y lo hacemos más o menos así grisecito. Vamos a ponerle una fuente de iluminación aquí en Arnold, luces y Sky Dome Light, ¿ok? Así tal y como están. Puedo dejar que corra algunos cuadros para que se hagan las colitas, ahí están. Y bueno, podemos encender el umbral de resolución para encuadrar bien exactamente qué es lo que se va a renderizar. Tal vez así probemos. Tal vez en un punto que esté más cerca del piso para que se aprecie mejor lo de la sombra que estamos diciendo. O bueno, podemos también acercar más el piso. En algún punto se metería allá abajo del piso. Habría que cuidar ese aspecto, que no
se meta dentro del piso. Vamos a ver un ángulo así para ver bien ese piso. Se aprecia muy poco la sombra. Si la hay, si quisiera una sombra más dura tendría que utilizar una luz directa. Directional light. Que venga de abajo, de arriba hacia abajo, pero tal vez así. Vamos a probar con un 2 de exposición, a ver si no es demasiado. Y vamos a probar otra vez el render y bueno, aquí tenemos ya la sombra, ¿verdad? Y bueno, pues esto estaría muy padre que lo entregaran renderizado, pero yo sé que es puede ser un poco pesado para varias de las máquinas, entonces si me lo entregan en Play Blast está bien. Aquí podríamos activar las sombras también y la iluminación, aunque se ven más o menos. Podemos esconder tal vez la curva para que mi render no salga. Podemos ponerle aquí Show y quitarle Nerve Curves y también las luces. Y esto pues ya queda un poco más limpio para entregar, ¿no? También, bueno, lo óptimo es que si hicieron un caminito tan largo como el que yo hice, podríamos crear una nueva cámara. A esta ponerle nombre para distinguirla de la cámara de trabajo. Render Cam. Cam. Este cubito también, que es el cubito original, podríamos esconderlo nuevamente para que no se vea. Ahí está. Y en esta render cam pues, tendría que hacer un poco de animación, ¿verdad? Con razón, estoy abajo del piso. Ok. Entonces, por ejemplo, mi animación comienza aquí, entonces a lo mejor aquí que los tengo en cuadro apretar S. Bueno, tener seleccionada la cámara y apretar S. Y pues no sé, conforme pase la animación, aquí ya va a salir de cuadro, a lo mejor antes de que salga de cuadro una S para después girar mi cámara hacia acá. S nuevamente. Y bueno, la animación podría continuar no sé cuántos miles de cuadros, ¿no? Con que me entreguen a mí 6 segundos animados es más que suficiente. De hecho, yo aquí ya lo voy a animar por última vez la fotograma de mi cámara. Y básicamente queda como se ve en pantalla. Que por supuesto renderizado y escogiendo unos buenos materiales y tomándome el tiempo de hacerlo exactamente bien. Ya no me acabo de convencer, por ejemplo, ese material de plástico azul. Me gustaría tratar tal vez con algunas otras cosas. Y bueno, ustedes tómense el tiempo, adquieran un resultado que les parezca a ustedes estético y sobre todo, bueno, pues que tenga integrada la animación. Me parece que son muy gruesos también los trails. Me gustaría que fueran menos
fueran un poco más finos y tal vez que hubiera más de ellos para que llene más. En fin, es una cuestión paramétrica, entonces lo puedo cambiar casi al vuelo, como pueden ustedes ver. Tal vez me gustaría que fuera un poco más rápida ya la animación en su totalidad, entonces puedo venir de vuelta aquí a la curva. Y aumentar la velocidad de mi animación. Que sea un poco más vertiginosa, más rápida. Bueno, ya tendría que volver a reacomodar mi cámara para cubrir bien la trayectoria de esos objetos. Tal vez así no está mal. Y bueno, este es un ejercicio final para ver algunas de las capacidades distintas que tiene Mesh, cómo podemos hacer distintos tipos de animaciones. Esto es algo introductorio, obviamente, hay muchísimas otras cosas que se pueden aprender y muchísimas más aplicaciones que las que estamos viendo aquí de forma básica en esta parte del curso. Y bueno, pues espero que les esté gustando mucho, tanto como me gusta a mí trabajar en estas cuestiones de animaciones procedurales, eh, eh, imágenes generadas por computadora, arte generado por computadora y todo esto que es el motion graphics, ¿verdad? Muy bien, chicos, y para terminar la sesión de hoy vamos a hacer una rápida introducción a Bifrost. Bifrost es un simulador de partículas que sirve para hacer varios efectos, desde humo, explosiones, agua y otras diferentes aplicaciones. Originalmente este plugin se refería a Nayad. Este sistema Nayad fue introducido para la producción de Avatar y aquí lo dice, hace una década, eso fue hace 10 años más o menos, para 2009, para la película de Avatar, salió este nuevo tipo de simulador que se llama Nayad de Exotic Matter, es la compañía, y es una solución para simulaciones de gran escala. Entonces todas esas escenas de mar, de los piratas del Caribe, etcétera, son hechos con este simulador que se llama Nayad. Y entonces en 2012 lo compró Autodesk y en Maya comenzó desde 2015 a mostrar su poder. Vamos a verlo, el demo que hicieron ellos. Este es el demo de Nayad de 2010. Es para hacer este tipo de trabajo y, bueno, explosiones y muchas otras cosas. Ese fue su demo. Ese fue su demo. Ahora podríamos ver un pedacito de lo que es. Es un sistema basado en nodos y al mismo tiempo, bueno, se pueden hacer diferentes cosas. No se asusten por ver estas gráficas tan complicadas con conexiones. Vamos aquí a desmitificarlo en mi clase y vamos a aprenderlo a utilizar desde ceros y desde ejemplos muchísimo más sencillos. Aquí está el ejemplo de Avatar. Lo voy a anotar a la parte.
Obviamente es un personaje, un modelo tridimensional, entonces todas esas interacciones con agua y toda esa agua que vemos cayendo ahí está hecha con este sistema de partículas que se llama NIAD. Las cascadas, todo está hecho con NIAD. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer con NIAD. Por aquí viene un ejemplo. Que NIAD, bueno, es Bifrost ahora, ¿verdad? Como podrán ver, también se pueden hacer motion graphics con las partículas. Bueno, pues es algunos ejemplos del trabajo que se puede hacer con Bifrost. Ahora nosotros vamos a hacer un ejercicio muy simple primero para entender algunas cuestiones relacionadas con las formas en que trabaja Bifrost. Entonces para ello vamos a crear una pequeña alberca. Voy a empezar con un cubo. Vamos a hacer este cubo más grande y más angosto. Después en este cubo vamos a seleccionar por cara y vamos a en nuestro set de modeling vamos a extruir esta cara de aquí arriba hacia el medio. Extruir esa cara también un poco hacia adentro y nuevamente voy a hacer otra extrusión y esta va a ser hacia abajo para hacer el fondo de la alberca. La podríamos ver en nuestra ventana de ortogonal de lado y ponerla en modo de wireframe o alambre para calcular exactamente dónde debería estar ese fondo. Entonces tenemos aquí un contenedor, una alberca. La podemos subir un poco en Y para que coincida con el piso de nuestro con el plano XZ de Maya, y podríamos crear también un plano. Si alguno del fluido se llega a salir de este contenedor, caería en el plano que está afuera. Y vamos a hacer una especie de tubo o de popote o como ustedes quieran verlo, Polygon Primitives, y este que se llama Pipe. Okay. Lo voy a hacer más grande y lo voy a mover para arriba. Es muy gruesote, entonces me gustaría que fuera más delgadito. Eso lo puedo hacer aquí en el channel box y en los inputs en Polypipe. Aquí está el thickness. Le voy a poner 0.2 de grosor. Eso cambia
el grosor de mi tubo. Punto 2, punto 1 por ejemplo lo hace muy delgadito. Puede ser punto 1, no sé. Y luego lo voy a alargar un poco. Y después lo voy a hacer más pequeño. Quiero que sea un tubo más pequeño, ¿okay? Entonces este tubo aparte lo voy a inclinar, tal vez en X. Y lo voy a centrar un poquito al respecto de lo que es mi lugar donde va a estar mi simulación, ¿ok? Entonces, bueno, también voy a hacer un objeto desde el cual van a emitir esas partículas. Entonces vamos a crear una esfera. Repito, hay varias formas de trabajar con Bifrost. Este es un ejemplo inicial nada más para ver algunas cuestiones rápidas acerca de lo que es Bifrost. Me gustaría que mi alberca fuera un poco más grande, pero solamente en los ejes de X y Z. Entonces puedo mantener apretado Control al mismo tiempo que utilizo el eje de Y. Y fíjense cómo eso hace que discrimine nada más ese eje. Nada más crecen los ejes de X y Z mientras aprieto Control. Y puedo hacer mi alberca un poco más amplia. ¿Okay? Sin haberla hecho más alta, ¿verdad? Entonces, bueno, ya tengo aquí varios componentes que ya me podrían servir para la simulación. Vean cómo la esferita tiene que estar encima porque de aquí va a salir agua y quiero que parte del agua caiga dentro del cilindro y pase por el cilindro y parte del agua caiga por afuera y caiga hasta acá afuera, ¿ok? Entonces, aquí tenemos algunos elementos básicos. Tenemos un emisor y tenemos un contenedor. Y aparte, bueno, tenemos aquí otro objeto que es un collider, ¿no? Un objeto con el que va a chocar el agua, igual que todos estos objetos van a ser colisionadores. Vamos a aprender algunos de los principios básicos. Entonces, bueno, aquí puedo guardar por primera vez mi escena. La voy a guardar como intro Bifrost, ¿ok? Intro Bifrost, en maya ASCII de preferencia. Vamos a guardar esta escena. Y ahora vamos a hacer que nuestros objetos se conviertan en parte de la red de nodos que vamos a utilizar para hacer esta simulación. ¿Okay? Entonces tenemos que pasarnos ahora a nuestro menú de FX. Y en nuestro menú de FX podemos seleccionar la esferita y tenemos aquí nuestro menú de Bifrost fluidos de Bifrost. Si nos vamos a FX, y en ese vienen Liquid y Aero. Liquid es para hacer agua o líquidos, y Aero es para hacer gases o explosiones o ese tipo de cosas. Entonces, en este momento voy a utilizar Liquid. Y fíjense cómo al momento de darle clic, inmediatamente ya empiezo a tener algunas partículas, ¿verdad? Que se ven, son estos puntitos que están aquí. Si yo comienzo a reproducir la animación, fíjense cómo ya está llenándose aquí azul. Eso quiere decir que está haciendo precálculo para que no sea tan pesado para la computadora reproducirlo y no se vea cuadro por cuadro por cuadro, sino que se vea un poco más fluido. Y si le pongo play, puedo ver cómo, desde el principio otra vez, cómo efectivamente empieza a caer el volumen de esta esferita, nada más con haberle puesto el liquid, empieza a caer, pero no interactúa de ninguna manera con el entorno, ¿verdad? Incluso una vez que llegue al piso, va a traspasar nada más ese piso y va a seguir su camino hacia abajo, ¿verdad? Entonces, así como en las simulaciones tenemos objetos activos y objetos pasivos, aquí tenemos objetos que emiten y objetos que son contenedores o que son colisionadores. Entonces, fíjense como aquí en la interfaz, en el outliner, puedo encontrar que al momento de crear mi sistema de Bifrost se crearon varios nodos. Se creó este que se llama Bifrost Liquid y abajo tiene uno que dice Liquid 1, ¿verdad? Tenemos Bifrost Liquid Properties y todo esto lo puedo ver aquí en el outliner lo que hacen. Bifrost Guide Properties,
tenemos el Bifrost Liquid Mesh, que este objeto se creó al momento de haber creado mi interfaz también. Y tenemos este que es las propiedades del emisor, ¿verdad? Entonces, bueno, a partir de esto, lo que tengo que hacer para que esta agua o estas partículas interactúen con estos objetos es seleccionar los objetos con los que quiero que interactúen. Bueno, primero el líquido y después los objetos con los que quiero que interactúe. El líquido y después mis objetos. Y vamos a ir a Bifrost y vamos a darlos de alta como un colisionador. Aquí le vamos a poner Collider. ¿Okay? Entonces, ahora si volvemos, fíjense cómo se vuelve a recalcular. Esto se llama el cache. Aquí lo escribo en la pantalla. Se dice cache y se escribe caché. ¿Okay? El caché o cache. Fíjense cómo por ahí hay algunos nodos. Por ejemplo, si elegimos el mismo de líquido. Y déjenme buscarlo. Perdón, es que no estoy en el no estoy en el nodo correcto. Me parece que es en este. Aquí está. Aquí dice catching, que es el verbo de catching y caché. Okay. Aquí podemos ver los términos catching, que está catching y caché, que básicamente es como una especie de cofre. Y eso quiere decir que cada vez que hago una simulación, pues toma algún tiempo en calcularla, ¿no? Entonces lo que yo puedo hacer en algún punto es que la puedo meter en archivo, la puedo meter al archivo de mi computadora. Obviamente esto ocupa mucho espacio. Y entonces ya después cuando yo reproduzca la simulación, se va a reproducir de una manera muy fluida, como a tiempo real y perfectamente. Pero esto es porque ya no le está calculando cada uno de los cuadros, sino que ya cada uno de los cuadros calculados los escribe en un archivo y después para reproducirlo utiliza los archivos del cache en lugar de tener que hacer la simulación cada vez. Entonces, bueno, ya que dimos de alta estos objetos como colisionadores, vamos a reproducirlo y vamos a ver qué es lo que ocurre. Aquí empiezan a caer mis partículas. Y ahora las partículas chocan contra mis objetos, ¿verdad? Aquí se salió un poco, solo entró una parte. Si soy paciente, van a salir por el lado opuesto del tubo, ¿verdad? Aquí está ya saliendo. Y además se van a ir acumulando en la alberca que está aquí abajo, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es algo, insisto, todavía muy simple, muy introductorio. Y vamos a ver algunas propiedades que tiene esto. Por ejemplo, si me voy al líquido, si me voy al emisor, al Bifrost Emitter Props, puedo ver que aquí tiene una casilla que le puedo activar que dice emisión continua. Si se fijan ustedes, ahorita cada que lo reproduzco nada más sale como el volumen exacto de esta esfera. Se traduce en un número específico de partículas. Pero es como nada más lo que había aquí adentro es lo que sale, ¿verdad? Entonces, si quiero que esto sea como, digamos, una llave de agua y que esté continuamente saliendo agua, tengo que activar este controlador. Fíjense cómo se acabó el cache, ¿verdad? Eso se borró toda esta línea de cache. Que esto es un subcache, esto todavía no es la escritura en archivos. Esto lo está metiendo en memoria RAM únicamente. Por lo tanto, se va a reproducir un poco más lento. Una vez que ya está metido en cache, funciona en tiempo real casi siempre. Pero bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido ahora? Fíjense cómo ahora en lugar de ser nada más el volumen, constantemente están saliendo partículas. Entonces, bueno, podemos reproducirlo y podemos tratar de ver cómo comienza a salir el agua.
y como su emisión es continua, como pusimos en el control, ¿verdad? Casi todo el agua entró adentro, pero salen algunas gotitas fuera, que es lo que esperaría uno ver en este tipo de simulación. El agua pasa por el tubo, pasa por dentro del tubo y después cae a la alberca donde se va a ir juntando el agua, ¿verdad? Ahora, obviamente todos estos procesos son muy intensivos para el procesador, para la memoria RAM. Generalmente lo que se hace más bien es que se tienen, pues no sé, 100 máquinas, 100 computadoras todas en línea haciendo los cálculos al mismo tiempo para que esto funcione mucho más rápido, ¿verdad? Ahorita nada más tenemos un número reducido de partículas, pero si tuviéramos cientos o miles de millones de partículas, pues necesitaríamos equipos cada vez más poderosos para no tener que esperar todo el tiempo que tarda en hacer el cacheo, ¿verdad? Esto que se llama cache. Entonces, bueno, eso es, insisto, es un ejercicio todavía muy introductorio, pero aquí ya hemos visto que hay similitudes con nuestros sistemas anteriores de simulación de objetos em, rígidos y objetos rígidos pasivos y rígidos activos. Se me perdió ahorita dónde está, aquí está. Ya ven que utilizamos anteriormente el Active Rigid Body y el Passive Rigid Body para hacer nuestros ejercicios del dominó, del billar y del boliche, ¿verdad? Entre otros. Entonces, todo esto tiene como cierta similitud, de alguna manera tiene como una lógica similar con esto del Bifrost Fluids, ¿verdad? Ahorita creamos un objeto líquido que fue el emisor, le dijimos que sea continua su emisión y los demás objetos los dimos de alta como un collider. Todos estos pasos se tienen que hacer en ese orden. Primero voy a crear la interfaz del líquido o del aero, lo que sea de los dos, y después ya puedo dar de alta diferentes nodos. Aquí tenemos varios nodos como un emisor, un colisionador, foam, que es espuma, foam mask, porque para la espuma del mar se puede hacer que tenga espuma, kill plane, que es para matar las partículas cuando llegan a cierto punto, cámara adaptativa, etcétera, etcétera. Tenemos diferentes controles aquí para modificar la forma en que se comportan las partículas, y además tenemos aquí nuestras herramientas del cache, que se escribe caché, para computar el cache y meterlo al disco, para borrar el cache y, bueno, otras cosas como son los estados iniciales y, bueno, algunas otras opciones ahí de Bifrost para poderlo personalizar para cada proyecto, ¿ok? De hecho, aquí hasta abajo viene el display Bifrost HUD, y esto lo que hace es que me va a mostrar aquí en pantalla el número de partículas, por ejemplo, que estoy utilizando. Aquí estoy utilizando 3.845 partículas hasta el cuadro 120 de mi animación, y así puedo llevar una administración del número de partículas que estoy utilizando. Obviamente en computadoras personales el número de partículas que vamos a poder utilizar es mucho menor que en los mainframes de las animadoras, que generalmente es una computadora, un servidor muy potente que está conectado a su vez a muchas otras computadoras para ayudarle a hacer el trabajo lo más rápido posible. Entonces eso es posible, hacer una red de computadoras para hacer cálculos de simulación, y es lo que utilizan en los estudios profesionales para no esperar 20 años, ¿no? Si ahorita con 168.000 partículas es un poco lento, imagínense cuando son miles de millones, o bueno, cientos de millones de partículas, ¿no? O decenas de millones de partículas, ¿no? Yo, tal vez estoy exagerando ya, pero básicamente entre más grande sea mi simulación, entre sea un océano gigantesco del cual está saliendo un monstruo gigantesco debajo y aventando cortinas de agua y cascadas de agua, pues evidentemente va a utilizar muchísimas más partículas que en esta simulación aquí breve, ¿verdad? Y bueno, y para terminar vamos a ver un poquito acerca de cómo se renderizaría estas partículas. Podemos ver que en nuestro contenedor de líquido tenemos varios apartados, pues.
Y por ejemplo aquí puedo mostrar lo que son los voxeles. Y vean cómo al mostrar lo que es un voxel me empieza a mostrar ya una simulación que la tuvo que recalcular de lo que va a ser la superficie de ese objeto, ¿verdad? Porque lo va a convertir básicamente en un objeto poligonal. Todas esas partículas las va a convertir en un objeto poligonal y es lo que vamos a renderizar más tarde en nuestras simulaciones. Vean cómo las partes más rápidas son blancas, y las partes más lentas son azules, porque en las partes blancas es donde hay la vorticidad suficiente del agua para producir espuma. Esto lo vamos a ver todo más adelante. Ahorita, insisto, es un ejercicio introductorio muy, muy básico acerca de lo que es la interfaz de Bifrost y la simulación de líquidos o de gases. ¿Okay? Una explosión es una mezcla entre gases incandescentes y partículas que componían el explosivo, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos rápidamente un ejemplo, pero realmente esto nada más es para apreciarlo a nivel en lugar de partículas de una malla completa. Pero para renderizarlo tenemos que buscar más abajo en este mismo nodo de Liquid esta parte que dice render, y ahí render stats. Tengo muchas abiertas, por eso me estoy haciendo bolas. Vamos a cerrar algunos de ellos. Ok, este que dice Bifrost Meshing. Si yo abro este de Bifrost Meshing, está deshabilitado, pero si yo lo habilito, me empieza a hacer la malla de mi simulación. ¿Ok? Entonces, digamos, cualquier cuadro, voy a seleccionar este. Por default, Bifrost ya le pone un material AI Standard Surface. Entonces, en este yo podría cargar algún preset. Por ejemplo, hay algunos que puedo utilizar, como es el de Clear Water o agua clara, Deep Water, que es agua profunda, tal vez incluso Honey, que es miel, y eso lo podemos checar después. Milk, ¿okay? Orange Juice, existen diferentes, ¿no? Por ejemplo, este lo voy a hacer, pues, ¿por qué no?, de jugo de naranja, ¿ok? Jugo de naranja. Y bueno, vamos a ponerle una fuente de iluminación, Arnold Lights, y vamos a ponerle Skydome Light, ¿ok? Es una luz blanca genérica. Aquí podría conectar un mapa HDRI, pero ahorita así lo voy a hacer nada más. Y tal cual hicimos nada más, le voy a poner que lo mande a renderizar y vamos a ver el resultado de este render. Miren, aquí está una que hice anteriormente en agua para probar que el sistema estuviera funcionando perfectamente. Bueno, puedo tardar un poquito en hacer el cálculo, así que le voy a poner pausa por mientras a la... Bien, y aquí tenemos el resultado del render. Podemos ver cómo efectivamente, pues sí tiene facha de jugo de naranja, ¿verdad? Sí fue lo que escogí, jugo de naranja. O miel, no sé. Bueno, evidentemente una cosa es el material, obviamente que le va a dar cierta apariencia al objeto, y otra cosa es el comportamiento de la simulación. ¿A qué voy con esto? Que si nosotros escogemos nuevamente el líquido y vamos un poco más abajo de nuestros parámetros, aquí tenemos los de display, tenemos ciertas cosas, y más abajo tenemos déjenme ver, o tal vez no es en ese, tal vez es en el emisor más bien. Entonces tiene diferentes parámetros. Ok, aquí en el nodo que se llama Bifrost Liquid Properties. Okay. Bifrost Liquid Properties. Entre los muchos parámetros que tenemos uno que se llama viscosidad.
y ahorita la viscosidad está en 0, ¿verdad? Por eso se comporta más como agua. Vamos a hacer, antes de enviarlo, antes de cambiarlo, voy a hacer un play blast. Vamos a llamar baja densidad. Y bueno, voy a poner play blast. Va a tardar unos momentos en hacer la simulación. Esto obviamente también lo tienen que hacer ustedes para entregarme el ejercicio, pero lo que quiero demostrar es cómo diferentes densidades van a producir diferentes efectos. No es lo mismo agua, por ejemplo, que la miel, que es mucho más espesa, ¿verdad? Entonces es lo que estamos demostrando. Vamos a esperar a que se hagan esos 120 cuadros de simulación. Muy bien, y aquí ha terminado de hacer la simulación. Podemos ver cuál es el resultado. Cómo se comporta como un fluido, como agua, ¿verdad? En cambio, y no voy a cerrar esto, sino que lo voy a minimizar nada más. Si yo modifico nuevamente en las propiedades del líquido la viscosidad, vamos a ponerle un 50. Obviamente va a tener que hacer otra vez el cálculo del cache que se lleva a memoria RAM. Bueno, con cambiar ese parámetro, si nuevamente mando a hacer un play blast, vamos a ponerle media densidad. Y vamos a esperar a que haga esa simulación. Puedo ver que es mucho más viscoso el líquido, incluso se derrama más. Le faltaron cuadros para que alcance a hacer más parte de la simulación. Vamos a abrirle un poco más de cuadros. Lo voy a abrir a 400 cuadros. Y nuevamente voy a hacer el play blast con el mismo nombre para que lo reemplacen. Obviamente estoy pausando el video mientras se hace la simulación para no tenerlos esperando. Aquí se ve cómo se está haciendo y apenas va en el cuadro 36 y va a tardar algún tiempo. Entonces, para no tenerlos nada más viendo esta pantalla cuadro por cuadro, le voy a poner pausa y cuando termine de hacer la simulación vuelvo con ustedes. Bueno, para esta simulación cambié el tamaño de la reproducción. Lo hice de 180 cuadros para que alcance a salir el líquido del otro lado del tubo. Ok. Y bueno, vamos a ver el play blast de esto. Time slider completo. Así está bien. Media densidad, play blast. Y bueno, va a tardar algunos minutitos en hacerlo. Ahorita vuelvo con ustedes. Bueno, aquí ya solo le falta unos cuadros por simular. Bueno, por convertir en play blast más bien. Bien, ahora se abre solo. Y podemos ver cómo efectivamente ahora es mucho más denso, ¿verdad? Es más viscoso el material. Podría parecer tal vez aceite o algún material otro viscoso. Y bueno, por último vamos a llevarlo al extremo. Vamos a ponerle aquí 500. Voy a dejar que se haga una parte de la simulación. Tal vez aquí sí haga falta abrir un poco más nuestros cuadros. Aquí lo abriré a 400 porque va a ser mucho más lento el escurrir de este líquido virtual que estamos construyendo, ¿verdad? Entonces, bueno, lo voy a pausar un momento y vuelvo con usted. Bueno, y lo dejé simular por
269 cuadros. Y ahora esto lo voy a hacer un Play Blast. Vamos a ponerle a este alta densidad. Play Blast. Y cuando termine, vuelvo con usted. Bueno, ya que se terminaron de hacer, aquí podemos hacer el comparativo entre cada uno de ellos. Vamos a acomodarlos. Aquí tenemos el de baja densidad, es decir, este es como agua y podemos ver cómo cae el agua y cómo se dispersa. Este es de media densidad. Oh. Déjenme ver que no estén cambiando. No, esos están bien, salvo este del medio. Voy a abrir otra instancia de mi VLC Player. Y aquí vamos a cargar el de media densidad. Bien, tenemos entonces el primero, que es como la densidad del agua, 0. Entonces esto pues tiene un comportamiento muy distinto, por ejemplo, a este que tiene una densidad media. Podemos ver cómo es menos pronunciada la velocidad con la que sale del tubo, porque es un elemento más viscoso, y aquí uno de muy alta densidad, ¿verdad? Como es distinto el comportamiento de cada uno de estos diferentes fluidos. Entonces así es como podríamos distinguir del comportamiento del agua, del aceite, de la miel, del chocolate fundido, por ejemplo. Entonces nos va a dar un resultado distinto cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, bueno, esto sería lo que me tenía que presentar, y de preferencia en un mosaico. Esto lo pueden armar en After Effects, un mosaico en que me muestre las tres densidades distintas, y tal vez que sea más largo y que duren lo mismo. Que durara más tiempo, podríamos ver mejor el comportamiento del agua, cómo va a rebotar contra la pared, cómo hace todo tipo de efectos. Esto lo hice un poco muy corto, debí haberlo hecho todos de la misma duración, tal vez de 300 cuadros, por ejemplo. Bueno, pues eso sería el final de esta clase. Hemos visto nuestro kit bashing que hicimos con nuestros modelos de diferentes partes de unas construcciones que después se convirtieron en calles, y además se convirtieron en construcciones bailarinas. También hicimos ese efecto extravagante que parece como de Venom, como de todas esas líneas con los trails que van siguiendo los cubos que van sobre una curva, y que además tienen una señal para que produzcan un patrón. Y hemos visto una introducción muy breve a las primeras funcionalidades de Bifrost. Bifrost es un aparato bastante complejo. Aquí estamos viendo apenas lo que es algunas cuestiones iniciales totalmente básicas, y acerca de la interfaz y la naturaleza de las simulaciones de partículas en Bifrost. Bueno, pues les agradezco muchísimo la atención. Ha sido una clase donde hemos aprendido varias cuestiones nuevas, y la próxima clase continuaremos viendo Bifrost. Iremos haciendo ejemplos cada vez más complejos para comprender diferentes principios de cómo funciona el sistema de partículas NIAD, ahora Bifrost. Y bueno, pues yo les deseo un bonito día, y les mando un fuerte abrazo, y les deseo que estén perfectamente de salud, así como sus seres más significativos y queridos. Gracias.